Buenas noches, profesor. Referente al primer punto sobre un video donde se expliquen, donde se evidencia lo de los derechos humanos y la problemática que hay con los derechos humanos en El Salvador. Entonces el video que yo escogí se llama El Salvador, claves del polémico método de mano dura de Bukele y por qué las organizaciones lo critican. Entonces voy a dar un pequeño corte del video para entrar en materia sobre lo que voy a explicar. Solo hay dos, la cárcel o la muerte. No tiene otro. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada hasta los dientes, no han visto a la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Criticado por muchos y amado por otros, la mano dura del presidente salvadoreño contra las pandillas no solo ha sido aplaudida por su nación, sino por América Latina, que lo ha ubicado como el presidente con más popularidad de la región según las últimas encuestas. Pese a las críticas de organizaciones internacionales que han tildado a Bukele como un hombre despiadado que ha pisoteado el debido proceso y otros derechos civiles, políticos y humanos, esto no ha detenido al líder salvadoreño, quien defiende su polémico método y hace alarde de su última medida, el traslado de 2.000 presos a la nueva prisión denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, la mayor cárcel de toda América por su capacidad de confinar a 40.000 internos tras los muros de lo que es imposible escapar. Aquí te explicamos su polémico método de mano dura y por qué organizaciones la critican. El interminable estado de excepción del Salvador. Pobrecitos los criminales, pobrecitos cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles, pobrecitos contra los ataques de la oposición, las noticias falsas, las demandas internacionales, las condenas y todo lo que van a hacer los protectores y los patrocinadores de la delincuencia. Bukele ha cultivado una imagen de mano dura contra el crimen, imponiendo duras políticas al resto de la población. Estos son cada uno de los temas de los cuales se habla en el video: derechos humanos, estado de excepción, derechos constitucionales, debido proceso, falta de garantías y justicia restaurativa. Entonces, primero vamos a iniciar con el tema de los derechos humanos. De los derechos humanos, ya que es el tema principal del video. Los derechos humanos, ¿qué son? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, derecho a la libertad y no estar sometido ni a la esclavitud ni a tortura. Derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho a la educación y derecho al trabajo. En principal, estos derechos de los derechos humanos que se hablan en el video son los que más se han vulnerado, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a ver el primer tema del video. El primer tema es estado de excepción. Es por donde arranca toda la cosa. ¿Qué es el estado de excepción? Como aquí lo dice, es cuando se presentan situaciones graves que afectan la seguridad de la nación, siendo poco efectivas las facultades ordinarias. Para entender mejor este tema, en el video habla de que el presidente declara estado de excepción, ¿sí? ¿Por qué lo hace así? Porque la violencia por las pandillas como los maras es tan grave que toda la seguridad de la nación se está viendo involucrada. Es mucha la delincuencia y el control de drogas de estas pandillas, que ya las facultades ordinarias que ellos tienen
¿Cuáles son esas facultades ordinarias? La misma policía, la misma fiscalía, ¿sí? Las instituciones para las cuales ejercer la fuerza y hacer el control de la sociedad son poco efectivas, entonces declara estado de excepción. Entonces ese estado de excepción prácticamente le delega funciones muy ágiles, rápidas a estos mismos organismos para que sea efectivo, para que sean efectivos todos los mandatos y órdenes que den para controlar esa seguridad que está afectando a la nación. Bueno, ahora el tema que voy a explicar es derechos constitucionales. En el video se habla también de una violación a los derechos constitucionales, ¿sí? Ya con solo este título ya estamos encerrando lo que son los derechos humanos, ¿sí? Los que tienen que ver con la dignidad humana y que se encierran en el marco constitucional, ¿sí? Que también trata de proteger protegen las constituciones políticas de los diferentes países. La definición es, estos están dentro de la norma constitutiva y organizativa del Estado, que por lo general es la constitución política vinculada a la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana nos referimos a los derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho al libre desarrollo, ¿sí? De su personalidad, sin importar la raza, sin importar la religión, sin importar la lengua ni nada de eso. Otro derecho es también el derecho a la libertad, a la igualdad, ¿sí? A la justicia, a la libre expresión. Entonces todos estos derechos ya se comienzan a ver violentados por cuenta del Estado, del mismo gobierno, perdón, a su población. ¿Que cuáles son? Pues ya los dije, que hubo una pequeña confusión. Bueno, ahora el otro tema, debido proceso. En el video también explican de que con la mano dura de Bukele, por su afán de coger a sus pandilleros, no se respeta el debido proceso. Ese debido proceso son todas aquellas formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal y que le ayuda a la persona a defender y asegurar sus derechos y libertades cuando haya cometido un delito. ¿Qué significa esto? O bueno, para dar un ejemplo más claro, para entender el tema, cuando capturan a una persona le leen sus derechos, ¿sí? Usted tiene derecho a un abogado, todo lo que diga pueda ser utilizado en su contra, ¿sí? Entonces, estas formalidades que son observables, ¿sí? Por la misma persona y otros entes y ante la misma comunidad, o sea, que debe ser observarse y que el procedimiento sea como está estipulado en su respectivo manual de justicia, se lleve a cabo tal cual como es, pero en este caso no se lleva el debido proceso porque se capturan, en el video se habla de que se capturan personas solamente por simple sospecha. Ah, no, este como que es un pandillero, venga para acá. O de pronto hasta por su vestimenta, no, este tiene cara de pandillero. O le vieron un tatuaje, no, este es un mara, entonces vamos para adentro. ¿Sí? Entonces, eso no le leen los derechos, sino simplemente los van cogiendo y los van metiendo en un carro y los van llevando a las celdas. Ahí ya no se respeta el debido proceso. También el otro, bueno, seguimos al otro tema. Bueno, el otro tema que hablan en el video es la falta de garantías, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo tema. Por su afán de coger sus
sus pandilleros. ¿Qué pasó? Canela, ¿qué pasó? Entonces, ¿Qué pasó, Canela? falta de garantías. Son las garantías constitucionales definidas como instrumentos o medios de la constitución de un país que pone a disposición de sus habitantes para sostener y defender sus derechos. Ya aquí otra vez estamos involucrando los derechos, ¿sí? ¿Frente a quién? Pues a las autoridades, que quienes son las que están directamente vinculadas con el gobierno, quien pone a capturar a aquellos delincuentes. Garantías procesales, que son las o sea, hablamos de dos garantías, las procesales y las constitucionales. Las procesales, ¿sí?, son las que están creadas, son instituciones creadas a favor de las personas para que pongan los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos. Entonces, esta falta de garantías también encierra una serie de instituciones y de leyes que protegen al ciudadano cuando comete un delito, los cuales también fueron violentados. Entonces, aquí hablamos de un habeas data. El habeas data, ¿qué hace? Protege los datos personales, ¿sí? Esta es una de las garantías constitucionales que ponen para proteger los datos de una persona, y puede hacer uso de ese habeas data, ¿sí? En algún caso que llegue a violentarse el derecho, por ejemplo, a su privacidad en cuanto a los datos, pues con una tutela, que es una institución que también para proteger los derechos puede hacer valer, respetar sus derechos. Bueno, hablamos del habeas corpus, ¿sí? En este caso es una institución, ¿sí?, jurídica creada para obligar a que toda persona que sea capturada sea presentada ante un juzgado, ¿sí?, de manera preventiva. Sea presentada ante un juzgado. Y el juzgado, pues ahí hay un juez y es el que determina si lo puede dejar en libertad inmediata, si no encuentra pruebas contra esa persona, o de lo contrario, pues es llevada a alguna celda. Bueno, entonces, como expliqué el habeas corpus, en el video se evidencia también que allá no se lo presentan a nadie, allá simplemente fulano dijo tal, ese es un pandillero, venga para acá, de una vez para la cana, y por eso es que esas cárceles se llenaron de muchísima gente, que en el video habla de que hay mucha gente que también es inocente, ¿sí? Como también después, no sé cómo lo hicieron en la forma tan rápida, para soltar un poco de gente, o sea, darle la libertad, ¿sí?, porque no tenían nada que ver. No sé cuál fue el método tan efectivo, posiblemente o presuntamente efectivo y rápido para haber determinado eso. Este proceso pues no se lleva a cabo porque haciendo un proceso como este, el de habeas corpus, hace que un proceso judicial sea largo, ¿sí? Sea largo porque imagínense llevar un poco de gente y los juzgados sí, se necesitan pruebas. Por eso es que la justicia es lenta en los países. Y en los países en desarrollo como el de nosotros. Y si a esa le sumamos la corrupción, pues jodidos. Otro que también se evidencia mucho es la acción de cumplimiento. ¿Qué es la acción de cumplimiento? Para Bukele, ¿sí?, la acción de cumplimiento enmarcado en el estado de excepción es hacer que se cumplan las normas, ¿sí? Pero las normas las más pertinentes, las más
a favor, ¿sí? Para llegar a lograr, llegar a su objetivo. Entonces, en este caso, pues la acción de cumplimiento lo que hace es que hacer que las autoridades hagan cumplir la norma o la ley, mejor dicho. Entonces, en este caso, pues las pandillas, como han estado matando gente, asesinando gente y cometiendo todo tipo de delitos, pues lo más justo es que ellos estén dentro de las cárceles, ¿sí? Entonces, en esto se basa también la acción de cumplimiento en El Salvador. Captúrelo porque este es un delincuente y más pero toca pasar, o toca no, sino se pasa por encima de aquellos derechos que se buscan proteger o que uno hace como ciudadano quiere hacer valer. Bueno, el otro tema es justicia restaurativa. En el video del que yo vi, en ningún momento se habla de justicia restaurativa. O sea, eso también se lo pasaron por el papayo y no, en ningún momento cogieron esa gente y bueno, venga, vamos a tratar de, no, o sea, a mucha gente la condenaron y de una vez la sentenciaron y no tuvieron la oportunidad como de, bueno, antes de eso hacer como un seguimiento, venga, usted sí es un pandillero o lo fue, está consumiendo, o ya no consume, o sea, ¿sí me entiende? Entonces, como tuvo un pasado, entonces ese pasado pues lo condenó. De eso habla la justicia restaurativa, proceso para resolver un problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas. Entonces, puede ser que también se pasó por encima, pero todavía tiene el tiempo para que se pueda dar, porque ya que ellos estén en la cárcel, pues ellos pueden ponerse a estudiar, ponerse a trabajar, ¿sí? Pues en este caso, a las familias les toca pagarles porque ellos coman, por la alimentación, por los productos de primera necesidad, ¿sí? Cuando es el Estado quien tiene que, pues, proporcionárselo. En ningún momento habla de que hay programas para ellos para que se resocialicen. Todo eso no, en ningún momento se habla desde que cogen un poco de gente y le dan mano dura, comienzan a ponerlos a que estén activos, que si quieren dormir, entonces mejor dicho todos lo tienen es que ganar. Pero entonces no en ningún momento hay una resocialización ni la compensación del daño a las víctimas. O sea, quien se quedó ya con sus hijos muertos o a quien hayan matado o hayan robado, eso ya se pasó por encima de eso. Bueno, entonces estos son los temas principales de los cuales se habla de qué, del video. En mi opinión personal, pues uno queda neutro, o yo quedo neutro porque está bien lo que hace él si vamos a resumir todo en una bolsa o vamos a sacar el resultado de todo, está bueno porque pasó de ser uno de los más inseguros de de América a ser uno de los más seguros. La economía comenzó también a subir y ya se están mejorando otros sectores en el país. Entonces, pues es bueno lo que él está haciendo, pero está pasando por encima de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, todos los temas que se vieron en el video, todos no. Pero si yo personalmente me pongo a pensar en mi país,
tomando de ejemplo al Salvador, no, aquí no hay justicia, es precisamente, es por ese tipo, por el tipo de proceso que se lleva para poder hacer justicia con las leyes que nosotros tenemos. Entonces lo mismo pasa en El Salvador. Si se pone a uno a que no, que el debido proceso, que no, que tales, que no, que entonces una persona la van a condenar por quién sabe cuánto tiempo, a veces ni la condenan, queda suelta, queda libre. Entonces todos esos procesos hacen que la justicia la justicia sea difícil de acceder a ella, ¿sí? Entonces, por eso es como un punto neutro, que está bien lo que él está haciendo porque ha logrado lo que muchos no han logrado. Y por otro lado está mal hecho porque pues muchos inocentes y los derechos humanos están a un lado. Entonces, esa es mi humilde opinión. Pues todo depende, si está bien o mal, depende de cómo quien lo ve, del punto de vista quien lo vea. Porque no es lo mismo opinar una persona que como yo, que no me ha pasado pues cosas así atroces como lo que ha hecho esa gente, como que opine a alguien que sí le haya pasado cosas atroces. Entonces podrían ser dos opiniones diferentes. Pero en resumidas cuentas, está bien lo que él hace, pero está mal por los derechos humanos. Pero si no se hace así, entonces no lo podría llegar a hacer. Entonces muchas gracias.